Los jóvenes y Bildu es uno de los temas que mencionaba Fernando Aramburu y del que vamos a profundizar a partir de ahora. Braulio Gómez es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Deusto y Berna González Harwood es compañera nuestra, es ahora mismo autora del podcast que estás leyendo. Aramburu habla de esa fascinación, de esa pertenencia al grupo. ¿Por qué Braulio, en este caso Bildu, ha conseguido acaparar esa atención de las nuevas generaciones, los más jóvenes en el País Vasco? Bueno, buenas tardes. Primero, yo creo que es importante no hablar de un nuevo fenómeno, ¿no? Que de repente han aparecido una nueva hornada de jóvenes. En la última década, pues no tenía como primera preferencia a EH Bildu. En el espacio de 18 a 30 años, EH Bildu lleva ganando desde el 2012, desde que apareció en las elecciones vascas. No podemos hablar de una novedad, ¿no? Lo que sí que podemos es contar, ¿no? Pues cómo son los ingredientes con los que construyen ahora esa relación los jóvenes con, bueno, con la política, que la verdad es una relación pues bastante poco intensa, ¿no? Y yo creo que es lo más relevante. Pero bueno, Bildu es un partido que sí que es intenso, sí que es muy político, ¿no? Creo que no responde ahora mismo A a eso. ese espíritu movilizador emocional Ya, que se supone a la energía juvenil, ya. es lo que construye, ¿no? Esa adhesión. No hay un movimiento juvenil alrededor de un Bildu que transmita a través de las emociones, ¿no? Tenemos ahora mismo un espacio en el que hay un atasco en la moderación, ¿no? Y los jóvenes también construyen, no a partir de las emociones o un viaje pues de futuro con EH Bildu, sino construyen pues una simpatía, ¿no? Bastante tranquila sobre asuntos o temas que les puede preocupar más y que sintoniza pues, con un discurso, insisto, bastante poco emocional y bastante ligado a las instituciones, que es el que lleva protagonizando Bildu en los 2 últimos años, pues haciendo políticas sociales, hablando de vivienda, hablando de condiciones laborales y de temas que no son precisamente excitantes. Hay una encuesta de habitantes del futuro de BBK que pregunta a los jóvenes vascos de 18 a 25 años pues, cuál sería un motivo bueno para hacer una revolución. ¿No? Y el último es por la independencia. Sí, veíamos Cosas justamente así, ahora, Braulio, ¿no? veíamos ahora en la encuesta de 40EB cómo entre las preocupaciones de los vascos en general, la independencia queda casi en el último lugar después de todas estas reformas sociales que tú mencionas. Tú tienes una mirada muy de dentro, desde el propio País Vasco. Berna, ¿tú cómo lo ves desde fuera, pero analizando la actualidad diariamente, el fenómeno de esa conexión de Bildu o ese crecimiento de Bildu tan grande que se ve en todas las encuestas? Sí, hola Carlos y Braulio y todos los que nos estáis oyendo. Efectivamente, esta es la gran sorpresa, bueno, o la gran novedad, digamos, no sorpresa de estas elecciones, es que ya no solo en la franja de 18 a 24 que estaba citando Braulio, sino de 18 a 44, creo que lo habéis dicho, es la preferencia es Bildu y el PNV necesita ir a los 45 años para encontrarse como algo mayoritario. Aramburu lo ha dicho muy bien, ¿no? El tiempo es el cómplice del olvido. ¿Y qué ocurre? Que ya tenemos toda una generación de jóvenes vascos que ni siquiera recuerdan lo que ha sido ETA, ¿no? Hay un gran déficit de explicación y de abordaje de estos asuntos en la educación, en las escuelas. Los partidos están hablando, por fortuna, de otras cosas, en el sentido de que tenemos que celebrar que ETA ya no sea un tema y que la muerte, la violencia callejera, etcétera, ya no sean un tema. Y digamos que hay un espacio para la memoria que sí debería abordarse de forma más institucional y por parte sobre todo de Bildu, que es quien heredero, sobre todo Sortu, de quien mató, pero ese espacio solo lo ha ocupado precisamente la literatura, y Aramburu es uno de los grandes ejemplos con Patria, primero como libro y después se llevó a serie,
o la de Maisabel el año pasado. Hay ciertas novelas y ciertas películas que están abordando esto, pero no lo está abordando la institucionalidad. Eso es una asignatura pendiente que habría que resolver. Pero en todo caso, Bildu está cosechando de ello, bueno, pues que efectivamente esos jóvenes que ya no han conocido la muerte, la violencia, el rencor, bueno, pues se están aproximando a Bildu como un partido más joven, más, mira, ahí lo estamos viendo, ¿no? Con gafas, con otra vestimenta, fuera de los trajes del PNV y que está abordando aquello que le interesa, que es lo que estáis apuntando, el coste de la vida, la vivienda, el empleo, la precariedad, es decir, y eso es una buena noticia. Déjame, porque mencionabas justo esa brecha generacional que se extiende más allá de los propiamente jóvenes. Sí que es verdad que viendo los gráficos que hemos publicado también en el periódico de cómo ha ido evolucionando el voto en las distintas franjas de edad, se ve claramente cómo el voto nacionalista joven y no tan joven ha ido, pues en el caso pues, del año 2020, como a medida que aumenta la edad baja la intención de voto a Bildu, sube la del PNV, pero es verdad que se centra a partir de hasta los 44 años, es bastante diferencia la que hay entre Bildu y PNV, no solamente en el 2020, sino en el 2024, que solamente Bildu desciende a partir de eso, de los 45 años. Mencionaba Braulio el tema de la memoria histórica, el tema de la memoria de lo que fue ETA, y ese debate de saber si borrar esa memoria o no hablar de esto, o es una cicatriz que ha curado o es un asunto pendiente para siempre. Yo creo que la sociedad vasca ha celebrado con mucha autenticidad una década de paz y convivencia, que es lo que ha caracterizado el mandato de Lehendakari Urkullu, ¿no? Así, y lo que ha ocurrido ha sido la normalización, ¿no?, de una sociedad que tenía la anomalía del terrorismo, la anomalía de no canalizar las energías políticas por medios democráticos, pues ha sido una conquista muy transversal, muy consensuada, y EH Bildu ha contribuido a legitimar muy rápidamente, ¿no?, que los mejores mecanismos para transformar la sociedad y acercarse pues a resolver los problemas de la ciudadanía vasca, pues tenían pues, que ver con pues, situarse en las instituciones, que es desde donde se presenta y desde donde construye pues el futuro, ¿no? Si hablamos de qué es lo mejor para una sociedad que termina un tiempo traumático como el que marcó los 40 años de terrorismo, bueno, en Euskadi pues se ha iniciado un reencuentro, ¿no?, entre una sociedad rota a partir, ¿no?, de la desmemoria, ¿no? Aquí se da mucha importancia a la construcción de la verdad, de la reparación y de la memoria, pero se lleva de una forma pues muy poco expansiva o rápida para lo que les gustaría pues a algunos, ¿no?, que preferirían priorizar, ¿no?, pues, pues ese pasado que siguiera presente de forma más habitual, ¿no?, pero que yo creo que si sintonizamos con nuestra sociedad, veríamos que no era lo que estaba pidiendo después de esos largos años de terrorismo, y yo creo que tanto el PNV como el Partido Socialista como EH Bildu han construido entre los tres pues una sociedad en la que se compite por el voto por el centro, ¿no?, y no hay confrontación por las ideas ni polarización, no ya violenta, sino de dos modos contrarios, ¿no?, Sí. de entender pues la sociedad vasca. Luego, si me permites, Carlos, hay algún otro dato muy interesante en estas encuestas, y es que aunque Bildu sea efectivamente la preferencia de los jóvenes, bueno, de jóvenes, como has dicho, no tan jóvenes, hasta los 44, 45 años, y sea el primero en intención de voto incluso y puede lograr más escaños que el PNV, la opción de un gobierno PNV-PSE, socialistas, sigue siendo la favorita
más querida que la de PNV más Bildu, ¿no? PNV y Bildu podrían cosechar un 70% de los votos entre los dos y, sin embargo, las preferencias del electorado en general, y ahí están los del PNV, los del PSE, también los del PP, paradójicamente, en cierta forma, prefieren un PNV-PSE. Y lo que está claro también es que Bildu está apostando a la siguiente tanda electoral, al 2028. Es decir, este giro que han tomado su electorado de ser cada vez más joven, de ser la preferencia de los más jóvenes, en el gráfico habéis puesto desde 2020 al 24. Si vamos más atrás, era menor, es decir, hay un progreso hacia la preferencia de Bildu por parte de los jóvenes y calculan que para 2028 eso ya puede provocar el vuelco definitivo. Hay una cosa que quería comentaros, porque hace unos meses el CEO catalán, creo que fue en octubre o en noviembre, hacía una encuesta también entre cuál debería de ser la relación de Cataluña con España, y la opción independentismo absoluto, ser independientes, el porcentaje más bajo, que no llegaba ni siquiera al 30%, de los que deseaban esa independencia, estaba entre los más jóvenes. Ahora, mencionabas tú, Braulio, se están preocupando sobre todo de los problemas sociales. La pregunta igual es un tanto naif y un tanto mal planteada, pero ¿los votantes de Bildu son independentistas? Si la independencia fuese lo que se persigue, ¿tendría tantos votantes? No. Si estamos hablando de un partido que compite en la centralidad, estamos hablando de una sociedad vasca, entre sus 10 principales preocupaciones no está ninguna relacionada con la relación con el Estado español ni con el debate territorial, y en el que no llega al 15% las personas que si les dan a elegir priorizarían que mañana Euskadi fuera independiente, incluso entre los más jóvenes ese porcentaje es bajísimo. Es evidente que H. Bildu leería mal si interpretara que su voto, su victoria en las elecciones vascas estuviera relacionado con un mandato territorial o para iniciar un camino, ¿no? hacia la independencia. Yo creo que aquí en Euskadi nadie tiene dudas, ¿no? de que EH Bildu quiere suplantar al PNV por el espacio que ha ocupado en los últimos años, ¿no? En su relación también con la construcción de los acuerdos con otras fuerzas y en reconocer que la sociedad es diversa y sus votantes cada vez son más heterogéneos, porque si no, no hubiera crecido tanto, ¿no? Yeah. Y gestionar la centralidad significa también, pues, bueno, pues no incluir sus propuestas maximalistas como su identidad política, ¿no? Entonces, nadie va a enfadarse con Bildu no inicie un camino o un proceso vasco si gana las elecciones. Ya, es que no sé, Berna, igual estamos un poco intoxicados por lo que han sido estos últimos 7, 8 años en donde la palabra independencia ha estado como en boca de todos por el procés catalán, ¿no? Y a lo mejor estamos en otro proceso, en otro mundo distinto, en el que las cosas no tienen esos extremos como las que hemos vivido, ¿no? Sí, es verdad, tienes toda la razón, Carlos. Estamos muy intoxicados por lo que ha pasado con el proceso, y nos cuesta ver, y yo creo que todos queremos celebrar, en general, los que somos respetuosos con el orden constitucional, todos queremos y nos cuesta todavía celebrar que es pantalla pasada, ¿no? Yo creo que falta todavía que podamos comprobar todo eso. Y efectivamente, en el País Vasco se ha tomado nota de lo ocurrido en Cataluña, y en Cataluña se va a tomar nota y se está tomando nota de lo que ocurre en el País Vasco. Hay una transferencia de votos muy interesante también en esta encuesta que estamos citando, y es que más del 80% del votante del PNV habitual va a votar a Bildu, y algo parecido, un 7,8% del votante del PP va a votar al PNV. Es decir, estamos viendo unas transferencias de votos que hace muchos años habrían sido impensables y que sitúan al PNV como opción de derechas a la que pueden acceder antiguos votantes del PP
y que sitúan en el PNV a votantes perdón, que sitúan en Bildu a votantes del PNV que dicen, bueno, pues si estos defienden un hecho diferencial, digamos, vasco y están a los problemas que me preocupan, me paso del PNV a Bildu. Es muy interesante, se están produciendo corrimientos muy interesantes. Berna, muchísimas gracias. Braulio Gómez, también gracias a ti por estar en el programa. Gracias a los dos. Gracias a todos. Chao. Bueno, durante estos últimos días hemos hecho también el ejercicio de hablar con jóvenes, de ver qué es lo que ellos piensan de lo que está pasando en esta campaña y de cuál puede ser el futuro del País Vasco más allá del análisis político, del análisis de datos de las encuestas. Nuestros compañeros de El País Audio han estrenado hoy un podcast que incluye parte de una conversación de esos 4 jóvenes que mencionaba Lorena en su entrevista con Fernando Aramburu, de distintas tendencias políticas, hablando de política. Y esto es lo que 4 jóvenes con distintas opiniones opinan de Bildu. Cuando se creó Bildu, pues significó un cambio de ciclo. Creo que da opción a que la gente participe más en política y bueno, creo que está demostrando, sobre todo en los ayuntamientos que gobierna, pues que tiene capacidad para gobernar y para hacer cambios. Yo creo que, bueno, siempre se ha escuchado, ¿no?, que Bildu era el partido de los jóvenes y eso llevan no sé cuántos años diciéndolo y bueno, la verdad es que creo que cuando somos jóvenes nos puede igual llamar más la atención, pues sí que igual tendemos más a algunos partidos con ideas más de izquierdas o más radicales o incluso la extrema derecha también a nivel español tiene bastante voto joven. Se debe a esa estrategia a largo plazo de Bildu para transmitir la falsa idea de que su principal preocupación son los problemas sociales. Para mí Bildu sigue un poco siendo lo mismo, sigue teniendo dentro de la coalición Sortu la hegemonía, entonces sabemos pues que las aspiraciones de ellos son de soberanía por encima de cuidados o cualquier otra política social. Al fin y al cabo, pues las generaciones que estamos entrando ahora a votar y que nos interesamos por política